ejemplos claros y concisos de para qué sirve, ya sea la parte de CI o de CD. ¿Para qué podría servirnos? Bueno, yo, por ejemplo, para empezar, digo una que es pues para correr los análisis estáticos de código. ¿Vale? Ujú. Eso nos serviría, vamos, lo podemos hacer y de hecho lo podemos hacer incluso en nuestra máquina y no montar nada. Más ejemplos. Eso sirve para disminuir el error humano. Muy Si lo bien. automatizas, si lo automatizas, te ahorras las cagadas que acostumbras a hacer por no estar en ese momento concentrado en lo que estás. No puedo estar más de acuerdo. Bueno, yo ahí tengo mis sentimientos encontrados Ujú, por la experiencia. Es decir, puedes hacer todo, puedes hacer análisis estático usando el linter de Android Studio, ujú, bien porque tengas un contenedor de Docker con el SDK que pueda lanzar el linter, puedes automatizar ejecución de test unitarios, test de integración, incluso test ya de usuario con Expresso. Puedes hacer el análisis estático de código en la parte que se entiende más de, bueno, evitar ¿cómo se llama? Los code smell, es decir, longitud de funciones, número de parámetros, acoplamiento. Ya es cierto que necesitas ciertas herramientas concretas de pago, pero el análisis básico lo puedes hacer, por ejemplo, con GitLab en modo gratuito y con CodeClimate, que también es gratuito. El gran problema que yo veo aquí es que tú, cuando ejecutas el pipeline, ese tipo de software te dice, venga, yo te he hecho el análisis de código y te he generado un report, pero en general no te suele bloquear el pipeline. Y en especial, si el pipeline tiene éxito, es muy, hay que ser muy disciplinado para tú coger y decir, hostia, el pipeline ha compilado, voy a leer el informe que me ha tenido que generar el analizador de código. Porque tú ves el check verde y dices, bueno, todo perfecto. Pero el analizador de código te analiza el código, pero no te bloquea el pipeline. Por lo menos en mi experiencia con GitLab CI y con CodeClimate. sí que se puede, sí que se puede. Tú puedes, por ejemplo, y de hecho con GitLab puedes hacerlo, puedes, por ejemplo, poner unas reglas con Katie o lo que sea, y tú decir, puedes que hacer que sean obligatorias, que tengas que cumplir ciertos. De hecho, tienes niveles de prioridad y todo esto, y algunos que te los pase, otros no, y que si tú no resuelves esos. Imagínate, yo qué sé, pues que no se pueden poner dos líneas en blanco seguidas, ¿vale? Em, que bloquee la pull request, la merge request, de hecho, que se llaman en GitLab. Vamos, puedes hacerlo. Y de hecho, de hecho, Manu, yo veo que ahí está la clave. Y es lo hilo con lo que decía Marsal, que al final. Es que si esto no se automatiza, al final, pues nosotros no ser disciplinados, es que somos humanos y cometemos errores como humanos que somos. No, de hecho, es normal. Tener en cuenta que nosotros vamos a fastidiarla en algún momento es vital para precisamente automatizar todo esto. Más cosas. Tengo por aquí apuntada yo en la chuleta alguna cosita para que no. Se puede analizar las dependencias externas, es decir, si tú usas librerías externas, comprobar si las librerías que tú tienes están actualizadas. Ujú. Aunque te lo hace el Android Studio, si tú abres el build grader, o sea, los archivos build grader, te marca en amarillito, oye, que hay versión. Y eso no se puede hacer por línea de comando, por lo menos yo no he encontrado si existen plugins que tú puedes instalar en Android Studio para que te verifique eso, te verifique oye, pues yo qué sé, nueva versión yo qué sé, Kotlin Core o Ujú. Navigation o lo que sea. También ya más dirigido a aplicaciones, se puede hacer tanto el análisis estático como el análisis dinámico. El análisis dinámico yo no conseguí aplicarlo en Android y por lo que yo me pregunté era más para estilo servicios web. O sea,
de cosas que pueden ser ya la parte de que pueden atacar tu servicio. Sí, de lo que decías de las versiones, hay un plugin que cada vez se está utilizando más, que se llama Renovate, que ahora mismo no me acuerdo de... Bueno, pero si ponéis Renovate GitHub os va a salir, es un plugin que sirve para actualizar y de hecho lo que hace ese plugin es que al final es un bot que se mete como en tu repo y te actualiza las versiones de las dependencias que tengas. Por ejemplo, si lo tienes con version catalogs o soporta varias formas de hacerlo, pero vamos, es una virguería. Es rollo de decir, madre mía, por fin hay una máquina que hace esto por mí. Incluso puedes coger y decirle que te actualice automáticamente solo los minor version, los minor updates, los minor updates. O sea, rollo de está súper guay. Marshall. Que lo hace sin que se tropiecen unas versiones con las otras, como pasa a veces. Ya sabía yo que ibas a decir algo de eso. Para eso hay otro. Porque sabes qué pasa, ¿no? Que actualizas una cosa y luego esa cosa que iba en sintonía con esta otra ya no están en sintonía por el hecho de haber actualizado solo una de ellas. Sí, hay otro, no me acuerdo de quién era, de la gente de Dropbox, puede que fuera, que era para evitar eso. Es un tipo Firebase Bomb, Bill of Materiales, no me acuerdo lo que significa lo de Bomb de Firebase. Que es para que todo, que si uno, por ejemplo, imaginamos que tenemos... ¿Sí? Los bombs hay varios, no está Sí, no, pero que digo que es tipo bomb. Que, por ejemplo, imaginemos que tenemos dos bibliotecas, pero que tú no... son independientes y una utiliza Kotlin 1.7 y la otra utiliza Kotlin 1.6. Pues a lo mejor pues puede haber ahí conflictos. Pues de esta manera es para asegurarse de que no hay cosas raras entre unas y otras. Lo típico que también se hacía antiguamente y supongo que se seguirá haciendo con Exclude y este tipo de cosas. Pero bueno, que me estoy desviando del tema de hoy. Quería poneros otro ejemplo que tenía por aquí en la chuleta y es que una cosa que no aporta nada de valor, o muy poco a nosotros como desarrolladores es subir la versión del version code o el version name que vamos a hacer, aparte de introducir errores humanos. Entonces, si esto lo automatizamos con nuestro CI, que aquí ya entraría yo creo que en la parte de CD más bien, que ya no sí hay. Esto también sería un ejemplo de caso que podemos utilizar, nos podemos valer del CI/CD para nuestras mejoras. A ver, más ejemplos, que hay más, ¿eh? Venga, va. Automatizar la publicación de tu última versión de Android en Google Play. Totalmente. Y además eso lo puedes hacer de forma condicional, porque tú puedes hacer muchos push o merge requests y tal, pero tú puedes usar ciertos flags o variables que tiene, por ejemplo, GitLab, que dice solamente cuando yo actualice el número de versión, y si el número de versión, por ejemplo, tiene 3 elementos, que le has quitado la parte que corresponde a los builds, y solamente tiene mayor, minor, o sea, el mayor, el medio y el de bugfix, o sea, mayor, minor y bugfix, y le has quitado el valor de build, pues ya el sistema te dice, venga, pues ahora te ejecuto 2 tareas más que te hacen generarte el ABB y que te lo suba a Google Play. Uh-huh. Evidentemente tiene su trabajo porque tienes que haber preparado los archivos de las release notes en los idiomas que sean. Digamos que, aunque tienes que prepararlo y tienes que dejarlo hecho de antes de coger y cambiar la versión de release, pero ya digamos que te olvidas un poco. Una vez que sabes que pasa eso, o sea, que pasa todos los y el pipeline, pues te lo sube y ya está.
Totalmente. Ahí Jimmy estaba comentando de que también para que no se quede congelado el ordenador de tanto correr los tests, vamos, está súper guay. A ver, hay bueno, no sé si vosotros utilizáis algún servicio de localización, es decir, pues si tienes que hacer una app para varios idiomas, pues puedes hacerlo cambiando tú a mano los strings o utilizando bueno, se puede hacer de muchas maneras, pero a día de hoy pues hay herramientas como Localize, como Phrase, que se llama antes Phrase App, y herramientas que son para manejar los idiomas, ¿no? Para que haya un traductor que coja y lo ponga ahí y tú te descargues. Pues, por ejemplo, se puede que un paso que tienes que hacer sí o sí antes de hacer un despliegue es que se descargue la última versión de los copies que hay en Phrase o la herramienta que estemos utilizando. Entonces, de esta manera nos aseguramos que las últimas traducciones van a estar incluidas dentro de la release. Y esto es algo que, vamos, que yo no considero que esto ya sea para evitar el error humano. Es que se nos va a olvidar alguna vez. Es que alguna vez se nos va a olvidar. Es que esta es la manera de asegurarnos que no nos dejamos nada. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es otro ejemplo. Sí, tengo otro ejemplillo más por ahí, pero venga, va. Que antes de ponernos con herramientas ya de CICD, ¿quién se le ocurre otro ejemplo más? Venga, pues os digo yo uno. Una manera de ahorrar, encima de ahorrar dinero de coste de máquinas de CICD, porque esto, todo se ha dicho, esto no es gratis. Es decir, esto nos ahorra un montón de tiempo y de dinero, pero si tienes que correr muchos minutos de una máquina virtual, una instancia o lo que sea, pues al final va a tener un coste. Y hay una cosa que cuesta muy poco de ejecutar, que es cuando tienes un analizador de código, pero que solo analiza el código a nivel de texto, no como lenguaje compilado, sino que simplemente tiene que comprobar ciertas cosas. Bueno, pues esto podemos coger y hacer un pre-push en nuestro Android Studio. Bueno, a ver, lo digo de memoria, no sé, seguramente meta la pata, pero bueno, la idea general es, dentro de nuestro proyecto tendremos, si damos a mostrar los ficheros ocultos, nos saldrá el .git. Y dentro de Git hay una carpeta que creo que se llama hooks, y dentro de hooks hay un ejemplo que creo que se llama prepooks. Bueno, ahora mismo no estoy seguro, lo estoy haciendo de memoria, pero ahí podemos coger y decirle, bueno, de todas formas podría estar en cualquier sitio, lo que pasa es que después tendremos que indicarle el path para que haga eso. Y la idea es que pongamos ahí un script que haga que se corran estos análisis estáticos del código justo en el momento en el que vamos a hacer antes de un push. Justo antes de que haga el push va a correr eso, que eso va a ser muy rápido, y de esa manera, si falla algo, como directamente se supone que no tendría que... va a fallar y lo sabemos, pues es una manera de ahorrarnos dinero. Y bueno, también pues evidentemente pues para monitorizar y en general para escalar un proyecto. Si no utilizamos CICD a día de hoy, porque a lo mejor hace años, pero años, estoy hablando de hace 7, 8 años, era normal no utilizar CICD. A día de hoy es un must sí o sí.